Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Sergio Guerrero y actualmente soy adscrito al Centro de Estudios en Zoología del Departamento de Botánica y Zoología. Y en esta unidad he trabajado como investigador, haciendo básicamente trabajo relacionado con mamíferos. Y bueno, el día de hoy vamos a comentar algunos aspectos relacionados con lo que ha sido el trabajo de, de fauna en el bosque de la primavera, un poco el seguimiento a lo largo del tiempo y cómo se ha venido gestando el conocimiento respecto a este grupo, esta parte del conocimiento dentro de lo que es el bosque de la primavera. Eh, Me gustaría iniciar con una premisa o con esta premisa relacionada con el papel que tienen las áreas naturales protegidas, el rol que juegan las áreas naturales protegidas. Y básicamente hay un punto que resalta y que es muy importante, que está ligado al conocimiento, más bien al, a la idea de conservar muestras representativas de diversidad biológica de una región. Y junto con esto, otros elementos adicionales que son relevantes. Bien, de esta premisa podemos desprender algunas preguntas fundamentales en relación a este rol que las áreas naturales protegidas tienen. Quizás la primera de ellas, el reconocer, el saber qué especies de flora y fauna de entrada estamos protegiendo, se están protegiendo con esta área natural protegida resulta fundamental. Y de ahí otras más puntuales que están ligadas a aspectos relativos a su ecología, a su biología, a la función que tienen dentro de estas áreas naturales e incluso, ¿por qué no?, hasta valorar los posibles efectos que algunos cambios dentro de estos sistemas tienen en ellas. Partiendo de esta premisa y sobre todo del punto central que tiene que ver con la presencia de fauna en el área, podemos hablar de varias etapas en el proceso de conocimiento de lo que ha sido el trabajo desarrollado para saber qué especies de fauna existen en el sitio. De manera práctica yo he definido tres etapas. La primera de ellas, que la podemos establecer desde el momento del decreto hasta más o menos 1999. En esta etapa hay una serie de trabajos que se desarrollaron gracias al trabajo y a la colaboración de muchos estudiantes, en particular en su momento de la facultad de estudiantes de la Facultad de Ciencias, estudiantes de la Facultad de Agronomía y de algunos otros que con sus tesis fueron contribuyendo al conocimiento de la fauna del bosque de la primavera. A esto se aunó o se suma una serie de registros que de manera ocasional quienes trabajaban o quienes formaban parte del bosque de la primavera también fueron aportando y contribuyendo a este conocimiento. Buena parte de esta información se iban compilando en los planes y programas de manejo dentro del área. La segunda etapa la podemos definir a partir del 2000 y hasta el 2009, y hablo del 2000 porque ese es un momento importante dado que se publica el programa de manejo del área, y en este documento se integra buena parte de la información que previamente se había generado a través de diferentes medios. También en esta segunda etapa se puede identificar si bien un trabajo adicional relacionado con más tesis, otro tipo de tesis que se fueron incorporando, incluso algunas de ellas ya más enfocadas al conocimiento de biología y de ecología de ciertas especies. También podemos hablar de que se fueron gestando alguna serie de publicaciones
desde algunas guías hasta algunas en revistas científicas que fueron aportando también en este periodo importante para el conocimiento de la fauna. Y el último periodo, que desde mi perspectiva ha sido uno de los más fructíferos, podemos hablar del 2010 a la fecha, dado que es cuando se puede detectar un mayor número de publicaciones relacionadas con fauna, entre otras cosas, varias guías de campo y algunos trabajos científicos. Obviamente, aunado a una buena cantidad de tesis que se presentaron por parte de alumnos, tanto de la licenciatura como de los posgrados de varios centros universitarios, en particular del Centro Universitario de Ciencias Biológicas. Y un poco en este marco en este proceso y con estas diferentes etapas podemos ir detallando al respecto. Señalábamos que a partir del 2000, cuando se publica el plan de manejo, en se compila prácticamente buena parte de la información o toda la información que hasta más o menos 1998 que se somete a consulta se tenía ya compilada. Insisto, a través de tesis, a través de otras vías como registros indirectos, pero es el primer documento en donde podemos encontrar listados de varios grupos de especies. Y ahí resalta, y es hacia donde un poco voy a ir dirigiendo la charla, sobre los grupos de vertebrados y finalmente sobre lo que yo trabajo, que son los mamíferos. Parte de estos datos aquí los pueden ustedes ver reflejados. En ese momento en el plan se hablaba de 7 especies de peces, de 19 especies de anfibios y reptiles, de 135 especies de aves, y un dato que es interesante y que resalto aquí es el de 29 especies de mamíferos. Sin embargo, en este periodo entre el 2000 y el 2009 se gestaron una serie de publicaciones por investigadores de distintas instituciones, incluso algunas extranjeras, en donde lo que intentaban era hacer una evaluación, o lo que presentaron fue una serie de evaluaciones relacionadas con el papel de las áreas naturales protegidas como unidades de protección y de conservación. En ese sentido, uno de los puntos con los que nos encontramos es que cuando se analizaban el papel del bosque de la primavera, aquí lo podemos ver en el trabajo de Escalante del 2003, nos damos cuenta que prácticamente la primavera la deja fuera porque no existía información publicada para determinar la riqueza que existía en ese momento, al menos del grupo de mamíferos. Entonces, pues obviamente la primavera como unidad queda un poco relegada dada la carencia de información que se tenía. Y un poco esta misma tendencia, esta misma secuencia de cosas se fue gestando en otros trabajos como el de Fuller en el 2006 y el de Ceballos más o menos en el 2007. Más o menos el resultado fue muy parecido y obviamente en buena medida todo relacionado con la falta de información. Entonces, esto resulta importante porque a partir del 2006, 2007 se empiezan a publicar, se inicia una serie de publicaciones que aportan información bastante valiosa e importante para el conocimiento de la fauna en esta área natural, en particular con anfibios, con reptiles, con aves y algunos otros que posteriormente se suman en el tercer periodo al que hemos hecho referencia al inicio de la charla. De este grupo de publicaciones o de esta gama de publicaciones que empezaron a contribuir a ese conocimiento, destaca este trabajo sobre la mastofauna del área natural, porque en buena medida hace alusión a los trabajos que previamente habíamos señalado, en donde no se consideraba al bosque de la primavera al no existir datos, pero que de alguna forma con el trabajo desde el 2008, 2009 que se empezó a gestar, en particular con este grupo, nos dio un panorama completamente diferente de lo que es el bosque de la primavera como una zona importante, como refugio
de fauna en general y de mamíferos en particular. Algunos datos interesantes resultantes de este trabajo los podemos ver aquí. Recordemos que en el programa de manejo se hablaba solo de 29 especies de mamíferos. Para este trabajo, con la información compilada más trabajo de campo que se desarrolló entre el 2009 hasta más o menos 2013, se incrementó en un 156% el número de especies registradas de mamíferos para la zona, lo cual también, comparándola contra el espacio que ocupa el área, nos hablaba de más o menos unas 2 especies por cada 10 kilómetros cuadrados. Y áreas naturales con condiciones de hábitat y de vegetación más o menos parecidos, pues destacaba porque el número de especies por cada 10 kilómetros cuadrados era más alto respecto a otras áreas naturales del eje neovolcánico y algunas otras de otras regiones, ¿no? Entonces, este trabajo, junto con otros estudios previos, permitieron dimensionar la importancia que el área natural tiene como refugio de fauna y en particular como refugio de mamíferos. En términos generales, este trabajo habla de 58 especies de mamíferos, 8 órdenes, 19 familias y 48 géneros, lo cual en términos generales nos da un 100%, un poco más del 100% de lo que previamente teníamos documentado, así como también habla de que dentro del bosque de la primavera tenemos representados aproximadamente el 38% de la mastofauna de la faja volcánica transmexicana, y eso no es un dato menor y deja ver la importancia que el bosque tiene. Entre otras cosas, lo que nos pudimos encontrar fue que hay varios registros de especies endémicas a México, algunas de ellas endémicas al occidente del país, lo cual resulta realmente relevante por ese papel que tiene el área natural para albergar muestras representativas de biodiversidad. Y posteriormente a estos trabajos se suman otros trabajos, más o menos entre el 2010-2011 se inicia de la mano de la administración del OPD, de la administración del Bosque de la Primavera, una serie de estudios, algunos de ellos encaminados a reconocer la importancia del área para ciertos grupos, entre otros, por ejemplo, con murciélagos. Y la parte interesante es que en el plan de manejo, en el programa de manejo del 2000, solamente se reconocía la presencia de 4 o 5 especies de murciélagos. Hacia el 2014, que se hizo la publicación de la que previamente comentamos, y posteriormente que se siguió el trabajo de campo, se lograron recopilar 34 o determinar la presencia de 34 especies en el área, lo cual es un dato importante porque sube enormemente lo previamente reconocido para el sitio y habla de la importancia del área para este grupo animal. Posteriormente, en el 2016, a finales del 2016, principios del 2017, se empezó a gestar un proyecto de monitoreo más permanente y más dirigido con cámaras trampa, lo cual también nos abrió las puertas para tratar de incursionar y conocer aspectos más específicos relacionados con la biología y la ecología de algunas especies presentes en el sitio. De ahí, con este trabajo, podemos identificar la presencia de varias de estas especies de manera importante, y en general a lo que ahora se lleva, lo que hasta ahora se tiene, se lograron registrar 13 especies de mamíferos de 7 familias diferentes. Y bueno, si bien el enfoque es más dirigido a evaluar en el tiempo, cambios en el tiempo en la abundancia de algunas de estas especies, también es importante porque nos permite obtener registros en zonas donde previamente no se tenían datos de la presencia de algunas de estas especies. Entre las cosas que encontramos, algunas de estas imágenes que hemos venido recopilando en este último proyecto, ustedes las pueden ver con venado cola blanca, con jabalí. Algunos de ellos hemos detectado
los hemos detectado con crías. Puma ha sido bastante importante y bastante interesante los registros que se han venido obteniendo de puma, de lince. También ha sido significativo la presencia del lince en el lugar. Y un poco entonces, resumiendo lo que hemos venido comentando y haciendo referencia a los vertebrados en general, el conocimiento que se ha venido obteniendo desde el 2000 hasta la fecha ha sido bastante importante. En esta imagen ustedes pueden ver en el recuadro en rojo los datos que en su momento el programa de manejo contenía, y en la gráfica de abajo los datos que a la fecha se tienen de cada uno de los distintos grupos, y se pueden dar cuenta que el aumento ha sido bastante significativo, ¿no? Habría que decir que, bueno, en el caso de mamíferos, ahí se habla de 58 especies, pero trabajos posteriores al 2015, en particular con murciélagos, permitieron determinar la presencia, ubicar la presencia de al menos 2 o 3 especies adicionales, lo cual podríamos redondear en que en este momento tenemos registros de 60 especies diferentes de mamíferos en el bosque de la primavera. Pero bueno, toda esta riqueza biológica eventualmente pues está sujeta a una serie de modificaciones en el hábitat que es importante reconocer, identificar y tratar de resolver. Uno de ellos, bueno, lo que regularmente pasa en el sitio, que son los incendios forestales, la mayor parte de ellos provocados. Pero también no podemos dejar de detectar otro tipo de problemas alrededor del área natural, que están ejerciendo una serie de presiones importantes y, ¿por qué no?, hasta aislando el área con las consecuencias que esto tiene. Ahora que hemos identificado la presencia de especies que ocupan grandes áreas, como lo son el puma o como puede ser algunas otras como el lince, resulta fundamental el tomar cartas en el asunto y el redirigir los trabajos de investigación para entender aspectos más puntuales sobre el efecto que puede tener este proceso de aislamiento que está sufriendo el área sobre las poblaciones, en particular de estos grupos de mamíferos, y posteriormente como un efecto en cascada hacia otras especies e incluso hacia la parte florística, porque eventualmente este tipo de efectos puede detonar en ese sentido. Entonces, de alguna forma esto nos obliga a redirigir un poco la atención y el trabajo que hemos venido haciendo, y lo resumiríamos en algunos puntos. Yo diría que es importante seguir avanzando en el conocimiento de la riqueza biológica de la ANP. En particular tenemos allí un hueco muy amplio, muy importante con los invertebrados, con los insectos, que si bien es cierto una serie de tesis que se dieron desde el inicio, desde el establecimiento del área natural, han contribuido de manera importante, no se ha hecho un seguimiento respecto de estos grupos. Otro aspecto importante es que sí vale la pena voltear a ver a la fauna y evaluar de manera más puntual otro tipo de aspectos, más que solo su presencia, sino ir más allá, tratar de evaluar aspectos que tengan que ver con su abundancia, con su distribución, el uso de hábitat, las interacciones que tienen, en particular especies que pueden ser relevantes o grupos de especies que pueden ser relevantes como indicadoras del estado que guarda la conservación en el área, ¿no? el estado del hábitat. Otro punto importante sería identificar factores de riesgo de esos grupos de especies o especies clave también en el sistema. Eso es muy importante ante todas estas presiones que se están gestando en la periferia del área natural. También es importante otra parte que tiene que ver con detectar esos corredores, identificar esos corredores, delimitar esos corredores y evaluar los corredores que pueden permitir ese libre flujo de la fauna desde el bosque de la primavera hacia otras zonas y de esas hacia el bosque de la primavera. Es un trabajo que de la mano de otros investigadores del centro universitario hemos venido desarrollando, y bueno, pues vale mucho la pena también profundizar en este aspecto, porque dadas las circunstancias que rodean al bosque.
También yo diría que vale mucho la pena poner atención especial en especies invasoras. Nosotros hemos detectado la presencia de perros, la presencia de gatos, y esto puede tener un efecto negativo para la fauna silvestre en el lugar. Entonces hay que poner atención en este otro punto. Y finalmente yo sí llamaría también la atención para que se trate de evaluar y de tratar de precisar cómo está afectando la presencia de la gente al interior del área. El área tiene una zonificación, entonces vale mucho la pena que esta zonificación se trate de respetar en función de las vocaciones que cada una de las zonas tiene, de las áreas tiene dentro del área natural, para que justamente podamos tener mejores resultados en cuanto al trabajo de conservación que se puede estar haciendo al interior del área. Y bueno, finalmente pues agradecer a todos ustedes su tiempo, su espacio, y bueno, estoy atento a cualquiera de sus comentarios o preguntas que puedan tener al respecto. Gracias.